A casi 2 años de la detención de Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, seguimos sin saber la verdad, pero el gobierno de México abrió un nuevo frente con Estados Unidos. La Fiscalía General de la República pedirá información al FBI tras la publicación del periodista Luis Chaparro, quien señaló que la aeronave en la que transportaron al narcotraficante fue donada por la agencia estadounidense a un museo. Y en una placa reconoció el FBI que encabezó el operativo que llevó a la captura del líder del cártel de Sinaloa. En la mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum y la secretaria de Gobernación Rosa Isela Rodríguez acusaron contradicciones entre la información proporcionada por el entonces embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, y el reportaje. Que la avioneta que se utilizó es parte de una exposición de aviones de guerra en la que el FBI lo presenta como parte de un operativo de esa agencia. ¿Por qué es relevante? ¿Por qué esto es relevante? Las versiones son contradictorias. Alguien mintió. Pero la que mintió fue la misma secretaria de Gobernación cuando era secretaria de Seguridad. La embajada confirmó la información. Se comentó ahí que se pediría el apoyo al FBI. Se presentaron ante el agente federal de migración, en la oficina de migración, en el área de aviación general del Aeropuerto Internacional de Hermosillo, un gestor de nombre Armando Ibarrola, quien presentó el plan de vuelo para una aeronave matrícula N8454Z. El plan de vuelo indica un piloto a bordo de nombre Larry Curtis Parker, con la licencia respectiva. Bueno, pues si alguien mintió, decía la secretaria en aquel entonces de Seguridad, hoy de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, mintió ella. Los 3 datos que dio la mañana siguiente a la captura del Mayo Zambada, el aeropuerto de origen, la matrícula del avión y el nombre del piloto resultaron falsos. Mentira. Ezra Chabot, Ezra, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Manuel. Muy buenas noches. Jimena Villicaña. Jimena, Manuel, ¿cómo te va? Buenas noches. Muy buenas noches. Roberto Gil Suárez. Buenas noches, qué gusto. Muy buenas noches. Es un parteaguas. La captura del Mayo Zambada fue un parteaguas para el gobierno, para el legado del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Sí, sin duda, creo que es el evento que mejor define el fracaso en materia de seguridad del presidente López Obrador, la ruptura de ese acuerdo, el pacto que construyó desde su elección y que explica muchas cosas hoy de desconfianza con Estados Unidos, pero también la impunidad reinante en nuestro país. A mí me llama mucho la atención que la presidenta recupere esta historia ahora. No aporta nada nuevo la mañanera, no hay un solo dato, al contrario, enormes contradicciones, como por ejemplo la Fiscalía General de la República ya había confirmado la presencia del Mayo en esa hacienda donde perdió supuestamente la vida Melesio Cuel y hallaron rastros de sangre en esa hacienda. Lo único que hoy no sabemos es si Rochamoya estuvo en ese rancho, en esa reunión que relata el Mayo en esa carta. Es lo único que no sabemos. Él dice que estaba en Estados Unidos. Que estaba en Estados Unidos. No lo han llamado. No ha demostrado eso, nomás lo dice. No lo han llamado a rendir testimonio sobre una acusación gravísima que parcialmente fue confirmada por la FGR. La reunión famosa entre el Mayo Zambada, la traición del hijo del Chapo y la extracción que hoy conocemos hacia Estados Unidos. Todo lo que dijo el Mayo Zambada en sus cartas, ha resultado cierto. Digamos que es además la línea de investigación de la propia Fiscalía General de la República. Los hechos relatados como los narra en estas cartas el Mayo Zambada, que está a punto de recibir sentencia en Estados Unidos y que ya ha hablado, porque a estas alturas del partido ya dijo muchísimo de lo que sabe, que es casi todo, sobre el contubernio entre autoridades, entre políticos, narcopolíticos y crimen organizado. Imagínate qué tan mal estamos, Manuel, que la única persona que nos ha hablado con la verdad es un criminal. Y definitivamente la captura del Mayo Zambada es un parteaguas importantísimo para la Cuarta Transformación, no solamente porque cayó uno de los narcotraficantes más importantes de la historia de este país, sino porque también cayó
una narrativa completa. Cayó esta falsa mentira de que ellos eran distintos, de que no pactaban, de que no había complicidades. Se acabaron esas omisiones y esos silencios. A partir de esa detención nos hemos enterado de una red de complicidad enorme. Todo lo que nos hemos venido enterando a partir de ese momento, primero por la carta del Mayo Zambada, después por esta que retiraron visas a ciertos funcionarios de Morena, estas investigaciones que están haciendo a distintos gobernadores, Américo Villarreal, mi propio gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, en fin, todo lo que nos hemos ido enterando, estas redes de huachicol que financian campañas políticas, pues han acabado con esta narrativa de Morena. Y a mí me parece irónico que salga hoy la presidenta de la República exigiendo respuestas al gobierno de Estados Unidos. Digo, lo aplaudo porque yo sí rechazo que se uniera la soberanía, pero es que ella no nos ha podido dar respuestas en estos 2 años de lo que sucedió en efecto esa noche, que no debemos dejar pasar, que ocurrió el asesinato del entonces diputado federal Héctor Melesio Cuen, ex rector de la Universidad de Sinaloa, pero que además la Fiscalía del Estado de Sinaloa generó un montaje y pretendieron hacernos creer que se trataba de un robo armado por su camioneta, y después nos enteramos por la carta de Mayo Zambada que eso no era real. No han podido explicarnos qué fue entonces lo que pasó, no han podido explicarnos por qué pretendía reunirse uno de los narcotraficantes más importantes de este país con un gobernador en funciones, Rocha Moya, y bueno, todo se ha venido desencadenando y nos hemos venido enterando de las complicidades que existían en Sinaloa, que además tienen al Estado hundido en este episodio de terror. Pero entonces las respuestas las tenemos que exigir nosotros al gobierno mexicano y tienen que darlas ellas, la presidenta de la República, a los mexicanos. Nunca vi tan descompuesto, tan enojado, tan irritado Andrés Manuel López Obrador como la mañana después, la mañanera siguiente a la captura del Mayo Zambada. Es que, Manuel, él había comprado un seguro que se llamaba Genaro García Luna. O sea, el momento en el que se condena a García Luna, entonces aquí el tema de la renegociación o la nueva relación con los narcos se maneja en otro plano. Ya está el tema de García Luna y ahora, y por eso incluso lo sacan a colación una y otra vez. Todo lo que le digas es, pero García Luna. ¿Qué es lo que le sucede? Están metidos en una trampa 22, o sea, en una negociación que hicieron, dicen que ellos no negocian, no, nada más saludan a la mamá del Chapo, no negocian. Se metieron a un punto tal en donde no comprendieron, no quisieron leer lo que claramente se les estaba planteando desde los Estados Unidos con la figura o con la presidencia de Donald Trump, que era: esto ya no se juega así, ya rebasó un límite, esto ya no se juega así, tenemos que replantear esto y la colaboración tiene que darse en otro sentido. Y siguieron haciendo, y siguieron jugando, y siguieron pactando, y siguieron peleándose como lo siguen haciendo constantemente. En el momento en que esto que se manejaba a nivel de agencias de seguridad en Estados Unidos llega al punto en donde saben que en México no hay con quién hablar, entonces el mensaje es muy claro, es venir y operar en México y llevarse a esta cabeza, y negociar chapitos y todo lo que ya conocemos. Y ese es el mensaje que le mandan al gobierno mexicano, que hasta el día de hoy parece no entenderlo. O sea, si ya te hicieron eso y te menciona, y Ken Salazar dice que sí hubo operativo del FBI, que lo que originalmente había planteado era algo que no se podía, digamos, manejar públicamente, lo que te están diciendo y el gran riesgo, o sea, ¿por qué el temor y el terror? Es, aquí hay de dos sopas, o decides entregar a cabezas junto con políticos, por supuesto, que están ligados, o vamos por ellos. Y lo ha dicho el propio gobierno de Donald Trump y varios funcionarios de Donald Trump. O hacen ustedes lo que les toca, o nosotros lo haremos por ustedes. Queda clara la desconfianza que hay de Estados Unidos hacia México, hacia el gobierno de México. Estructural, y los mensajes son sistemáticos. El gobierno de Estados Unidos calificó a estas organizaciones como organizaciones terroristas. Se está utilizando una legislación totalmente distinta. Pero me llama la atención de la mañanera de hoy. La presidenta empieza a equiparar las colaboraciones o los acuerdos que hacen con quienes están sometiéndose a la justicia con pactos criminales. Es decir, para la presidenta, tener a una persona bajo un estatuto de colaboración activa para aportar información con el propósito de obtener un objetivo de política criminal mayor es un pacto criminal.
lo que decía hace un momento. Ellos no pactan con los criminales, las saludan al mamá del Chapo. Pero cuando un sistema de justicia encuentra mecanismos para hacerse de información, para hacerse de testimonios, para fortalecer sus investigaciones, para ir por otras cabezas, es pacto con el crimen organizado desde la perspectiva de la presidenta. ¿Qué nos está anticipando? Creo yo que van a descalificar buena parte de la información que provenga de esas personas. O sea, ¿se están vacunando? Se están vacunando. Yo creo que es una hipótesis que no hay que descartar. Si la narrativa es todo lo que venga de esas personas es producto de un pacto ilícito, indebido, ilegítimo, inmoral entre el gobierno de Estados Unidos y esos delincuentes, todo lo que digan de nosotros hay que descartarlo. Porque hasta ahora nada les ha funcionado. Esa etiqueta de narcopolíticos, de narcogobierno, no se la han podido sacudir. Al contrario, ha permeado, ya no solamente es un asunto de opinión publicada, de círculo rojo, es un asunto que está abajo, que se ha contagiado, que se conversa, digamos, en las diferentes mesas de los mexicanos. Porque ahí está la verdad, porque la verdad es terca, es necia y porque la verdad termina por imponerse. Es que, Manuel, rápidamente, es que su problema es que no tienen salida. O sea, si ellos dicen, vamos a entregar a uno o a otro, saben muy bien que el primero que entreguen, sea Rochamoya, sea el que sea, representa una cadena. No, a ver, por eso se irritó cuando se llevaron al Mayo, porque el Mayo sabe todo. Ok, ¿y hasta dónde llega? Ya no es un gobernador en función, es el capo de capos. Llega a las cabezas del gobierno y ese es el problema. Si no entrego, me enfrento a los norteamericanos de una forma como lo están haciendo ahora y la soberanía. Y si lo entrego, es algo así como decir... Desmorono Morena. Pues desmorono Morena, porque sí, pues reconozco que sí somos. Se vienen todos. Ahora sí es trampa 22, no hay salida, no tienen salida. Están atrapados. Lo señala de tener pactos con los criminales, pero se le olvida que ese sistema de justicia es el que tiene encarcelado su caso favorito, Genaro García Luna, del que se ha ensanchado el pecho pues en la administración pasada y en la actual administración. Pero es bien importante recordar, insisto, cómo empezó esto, y esto empieza con la captura de Ovidio Guzmán, pero posteriormente las diferentes entregas de diferentes grupos criminales, operadores financieros de los Chapitos, propios funcionarios del gobierno de Rubén Rochamoya que ya se han ido a entregar voluntariamente. Entonces hay una red de criminales ahorita colaborando con Estados Unidos, cantando toda la información de estas complicidades con el gobierno mexicano, y eso es lo que les tiene tan preocupados, y yo creo que ese es el motivo por el que la presidenta sacó ese tema hoy en la mañanera. Yo sí creo que se está adelantando, quizás se avecine algún bombazo de los Estados Unidos, como pasó que ella anunció en el Monumento a la Revolución que vendrían por más, y después nos enteramos de lo que se presumía de Américo Villarreal y Alfonso Durazo. Y entonces yo creo que se vienen más noticias para México. Desafortunadamente para los mexicanos tenemos esta terrible noticia de lo que pasó con el tratado comercial que afecta, yo siempre lo he dicho, principalmente a las familias de mi estado, en Michoacán, que sobreviven, ¿no?, de estas exportaciones de aguacate, de limones. Insisto, la presidenta ha decidido darle la espalda al pueblo mexicano por seguir protegiendo estas redes criminales, porque con estas redes criminales se ostenta en el poder. Por estas redes criminales ella se sostiene en el poder, por esas redes criminales llegó al poder, y pues sabe que cuando cante y se dé más información, pues no solamente va a caer ella, sino que también va a caer el que está hoy en la chingada. Pues sí, porque esto no arregla nada, descompone todo. En el marco de un TEMEC que se va a tener que estar revisando de manera permanente, te van a tener amarrado. Estás organizando un mundial con tus vecinos y abres otro estás frente. Matando un tratado. O sea, si tú tienes un tratado de libre comercio que es revisable cada año, ¿quién va a invertir o cómo se va a elevar la relación si el año entrante te pueden aumentar al doble o al triple los aranceles? 80-85% y de el tus problema, exportaciones van a ese país. Ya está, hoy festejan que la planta de Toyota se regresa a Texas y con esto Trump aplaude, etcétera. No hay una racionalidad económica, no es que exista en el caso de México y Estados Unidos un planteamiento que haga que esto sea, digamos, una disputa económica. Es obviamente un mecanismo de presión política muy clara por parte de los Estados Unidos con el tema de seguridad, que es: tú no colaboras conmigo en lo que tiene que ver y a ver hasta dónde llegamos, y ese es tu problema. Simple y sencillamente el tratado se detiene. Es cierto, México es el principal socio comercial de Estados Unidos, las importaciones son enormes, pero insisto, estás jugando con fuego en el momento en el que el tratado pues prácticamente desaparece y se convierte en un mecanismo de presión diario.
Marcelo Ebrard tendrá que ver qué hace con esto, porque creo que no le queda mucho camino por recorrer. Porque el eje articulador de la relación bilateral ya no es el comercio, o ya no es solo el comercio, ahora es la seguridad, y es una seguridad hemisférica, geopolítica, en la competencia que está experimentando el mundo entre Estados Unidos y China por la hegemonía económica, de inteligencia, de información, de tecnología, en fin. Y ahí es donde creo que el gobierno no entiende el problema. Y no puede haber una agenda de seguridad estable si no se rompen los lazos de protección institucional y política del crimen organizado y las fuentes de financiamiento alternas como el huachicol. Y ahí están los mensajes clarísimos. Oigan, ya la fiesta no se trata de parar únicamente el fentanilo, ya no se trata únicamente de que no haya drogas en las calles de Nueva York, es que hay una estructura que prácticamente ha sustituido al Estado mexicano y que controla territorios enteros y además pone en riesgo la integridad territorial y los intereses de los Estados Unidos. Eso nos los están repitiendo desde hace años, años. Y precisamente ahora surgen este tipo de inconsistencias. La presidenta, como dice ella, tiene un problema en la mesa. O aporta, en términos de colaboración, una posición creíble de que va a combatir a la narcopolítica, o vamos a seguir sufriendo como país este tipo de situaciones de inestabilidad, de manotazos y de... Pero hacer eso le cancela la posibilidad de la continuidad como gobierno. A ver, y esto es más allá del gobierno de Donald Trump, que la captura del Mayo Zambada fue con Biden. Ocurre antes del gobierno. Es un asunto de las instituciones de Estados Unidos, de las agencias de inteligencia y de seguridad de los Estados Unidos, que tienen perfectamente bien mapeado en dónde está esa alianza, ese contubernio entre políticos y criminales. No es que se lo sacara de la manga de Donald Trump, es que cuando llegó a la Casa Blanca se encontró con ese diagnóstico ya en la mesa. Sí, aquí es donde ya no es suficiente tanta grandilocuencia patriótica y fervor soberanista en el discurso, cuando en los hechos la principal responsable de que se está atentando contra la soberanía de nuestro país ha sido la propia presidenta Claudia Sheinbaum, porque el gobierno estadounidense ha sido enfático, incluso la han elogiado, pues han dicho que nunca antes había tenido tanta colaboración, pero han insistido en pedir que siga esa colaboración y que ella esté dispuesta a entregar a estos narcopolíticos como Rubén Rocha Moya, pero ella ha decidido lo contrario, ha seguido respaldando. A mí me parece increíble, han pasado 2 años y Rocha Moya, nos dice la presidenta, que sigue en Culiacán, que está en Sinaloa, ¿por qué no está siendo investigado? Y lo que sucedió con el Mayo es exactamente lo mismo, la omisión del gobierno mexicano de hacerle frente a un narcotraficante de esa magnitud, lo mismo que está pasando con Enrique Insunza, con Adán Augusto, con Américo Villarreal, con todos los protegidos hoy del régimen. Entonces, la principal responsable, y hay que decirlo con todas sus letras y que sea contundente, de poner en riesgo la soberanía de nuestro país, pero también el sostén de las familias mexicanas tiene nombre y es Claudia Sheinbaum, y así lo tenemos que comunicar porque es increíble tanta omisión ante esta fragilidad económica que hoy enfrentamos como país. Y ahora, ¿para dónde vas, no? ¿Para dónde va el gobierno? Porque esta es una estrategia, no es de ganar, es de perder. ¿Cuánto vas a perder? ¿Cuánto estás arriesgando? ¿En cuántos frentes al mismo tiempo? ¿Qué puede obtener el gobierno mexicano de la defensa ultranza de un hombre, de un personaje, de Andrés Manuel López Obrador, que claro, es la cabeza, es el cimiento de un proyecto político, sí, de un partido? A ver, si encontraríamos algún símil con el pasado, era romper con López Obrador, era como romper el rompimiento entre Lázaro Cárdenas y Plutarco Elías Calles. Pero aquí esto no se produce, no se puede. Hay una complicidad mutua en donde esa lealtad que existe es una lealtad no solo por convicción, que no lo dudo, pero también porque en el momento en que tú rompes con eso, todo tu sistema, no es que puedes construir uno alterno como hizo Lázaro Cárdenas, sino se te viene para abajo. Entonces la defensa va a ser irrestricta. Yo creo que sí. No son capaces de replantear el esquema, el proyecto, deshaciéndose de la figura de López Obrador. A poco más de 700 días de la extracción del Mayo, de una guerra en Sinaloa, de una acusación de narcopolítica contra Rubén Rocha y compañía, a 700 días, hoy podemos concluir que la presidenta ha preferido defender los intereses de la facción de Morena a los intereses superiores de la nación. Hoy queda muy claro. Vamos a ponernos en el escenario de que el gobierno de Estados Unidos
reconoce haber operado a través de una agencia la extracción del Mayo. Lo que dice la ley, la consecuencia sería romper la colaboración bilateral. ¿Hasta ese extremo vamos a llegar? Totalmente coludidos con el crimen organizado y poniendo a expensas a nuestro país. ¿A romper la colaboración por proteger a Rochamoya? Esa es la gran pregunta que nos tenemos que hacer. O aventarte la maroma de decir, esos son otros y hoy somos los mismos, pero con otra cara. Y la conclusión brutal de decir la desconfianza que hay del gobierno de Estados Unidos con el gobierno mexicano. La presidenta no sabía la captura que terminó en el asesinato en Jalisco de que era el líder del cártel Jalisco Nueva Generación. La presidenta no sabía de esta operación que se llevó a cabo en Chihuahua. La presidenta no sabía de cómo ocurrió el secuestro, detención del Mayo Zambada. La presidenta no sabe nada. ¿Por qué? Porque no confían en ella por estos lazos de complicidad. Bueno, y López Obrador no sabía de la red que huachicó el fiscal y no sabía... No sabía lo que no quería saber, ¿no? El presidente López Obrador lo dijo, en este país todo se sabe desde la presidencia. Todo se sabe. Gracias, Roberto. Gracias. Jimena, gracias. Muchas gracias, Elba. Muchas Hasta gracias. mañana. Hasta mañana. Pásala muy bien.